Gracias por continuar con nosotros y hoy estaremos hablando de un tema muy, pero muy interesante, hablando del mundo médico. Por acá me encuentro con Valeria Guerra Delgado, quien es especialista en cirugía vascular y estaremos hablando de accesos vasculares en hemodiálisis. Doctora, bienvenida. Me estaba comentando que es la primera vez que nos visita y espero que esta no sea que no sea solo la primera ni que no sea ni la última. Doctora, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Tengan todos buenos días. Pues para mí es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes y con toda la audiencia, ¿verdad? Este tema tan importante y tan vital en el paciente con enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, sí, que ya amerita realizarse sesiones de hemodiálisis. Totalmente. Doctora, ¿qué le parece si comenzamos hablando qué es la hemodiálisis? Claro que sí. Bueno, la terapia sustitutiva renal es un procedimiento que se realiza para que el paciente que ya tiene un daño renal crónico pueda tener una mayor expectativa de vida. Es un procedimiento en el que básicamente se limpian toxinas de la sangre del paciente a través de la conexión del paciente a una máquina, que es la máquina de hemodiálisis, y para esto es vital tener un acceso vascular, que es de lo que prácticamente vamos a hablar en esta entrevista. Si hablamos de lugares anatómicos, ¿cuáles son los más comunes donde se realizan los accesos vasculares? Bien, antes de hablar exactamente de dónde debe de ubicarse el acceso vascular, es importante que tengamos un panorama claro de que existen accesos que son temporales y accesos que son definitivos o permanentes. Entonces, en dependencia de cuál va a ser el tipo de acceso vascular que se va a colocar, entonces es el lugar anatómico. Si hablamos de colocación de catéteres, tanto temporales como catéteres permanentes, entonces estos se pueden ubicar a nivel del cuello, a nivel subclavio, que es uno de los menos utilizados, pero sí se puede colocar acá, y se pueden colocar también a nivel de los miembros inferiores, en la región femoral. ¿Hay algún tipo de exámenes que el paciente tiene que hacerse, doctora, previo a realizarse este procedimiento? Claro que sí, todas las intervenciones quirúrgicas requieren una preparación preoperatoria en la que ellos tienen que realizarse sus estudios de laboratorio, deben de hacerse todos sus exámenes prequirúrgicos, que esto incluyen exámenes de sangre, también valoración cardiológica para identificar cómo está su corazón, también deben de hacerse electrocardiogramas, radiografías de tórax. Es una preparación bien importante porque de eso depende también la definición de cuál es el acceso vascular que va a utilizar o que va a ser mejor para cada paciente. Yo creo que una de las preguntas más comunes que le deben de hacer sus pacientes es: ¿duele? ¿Llega a tener alguna molestia? ¿Cómo funciona, doctora? Bien, entonces ya les había explicado un poco que hay accesos que son temporales y accesos que son permanentes. En los accesos temporales hablamos de catéter, el catéter temporal sobre todo. Entonces, el catéter temporal es un acceso que es... Bueno, les voy a mostrar por acá. Este es un catéter tunelizado, ¿verdad? Es un catéter definitivo o permanente, pero más o menos esta es la estructura también del catéter temporal. Entonces es una manguerita que va introducida en un vaso sanguíneo del paciente que tiene un gran calibre, y esta manguerita evidentemente pues no pertenece a nuestro cuerpo, es un cuerpo extraño. Por lo tanto, uno puede sentir una molestia en el sitio de inserción. El catéter temporal normalmente se ubica a nivel del cuello o a nivel de la ingle. Entonces es bastante molesto cuando el paciente quiere hacer movimientos de cuello. Tiene acá una serie de gasas que protegen el dispositivo. Entonces es molesto un poco para el paciente, sin embargo es el acceso a la vida del paciente. Porque por ahí es donde él se va a conectar para realizarse la sesión de hemodiálisis. Ahora, el catéter permanente representa un poquito más de comodidad para el paciente. Ustedes que están en casa y que tienen un familiar que tiene un catéter tunelizado, saben que fue ese cambio de temporal a tunelizado representó un poquito de comodidad. Sin embargo, sigue siendo un cuerpo extraño que se puede infectar, o un dispositivo que no se puede mojar, y el paciente es incómodo para bañarse, tiene que cubrírselo. Entonces son bastantes muchas medidas, la verdad. Claro que sí. Ahora, en relación a lo permanente que te decía, hay temporales y permanentes. La fístula arteriovenosa es el acceso que nosotros pretendemos que todos los pacientes puedan llegar a tener. Es lo mejor para el paciente que está en hemodiálisis, es el acceso definitivo por excelencia, por así decirlo, el gold standard. Uno quiere utilizar que su paciente tenga una fístula. Sin embargo, pues no todos son candidatos, y por eso hacemos esta serie de exámenes y estudios que ya habíamos hablado previamente. Qué bonito, doctora, qué interesante, y verte tan joven y viendo todos estos casos, de verdad es
admirable, qué hermoso. Doctora, si hablamos también de los cuidados, hablamos un poquito de que es bien delicadito, que tenemos que cuidarlo muchísimo, pero ese cuidado, ¿se lo hacen solito o tienen que tener una compañía? Ok, en relación a los catéteres, ya sea el temporal o el definitivo, ¿verdad? Sí, el cuidado del acceso es importante tanto en casa como en el centro médico donde el paciente se atiende. El paciente debe de saber que desde la colocación del acceso no pueden manipularlo en casa. Nosotros como personal de salud dejamos bien tapadito ese dispositivo para que no lo manipulen en casa, porque siendo un cuerpo extraño está muy propenso a infecciones. Y una infección en un dispositivo pues puede llevarnos a que retiremos el dispositivo y eso signifique buscar un nuevo acceso para el paciente. Y cada acceso son años de vida. Entonces, el dispositivo pues no lo deben de mojar, como te decía, no deben de manipularlo en casa. En caso de que tengan algún sangrado, que esto es importante para ustedes que tienen familiares o para usted que es paciente de hemodiálisis y tiene su acceso vascular, si tiene algún sangrado y su casa se mojan, acudir inmediatamente a la clínica o a la unidad donde usted se atiende. Y en relación a la fístula tiene una mejor calidad de vida porque es una comunicación que hacemos entre una vena y una arteria del paciente y eso permite que no necesite tener nada externo a su cuerpo, sino que es la misma vena del paciente a través de la cual el paciente se hemodializa. Entonces el cuidado de ella difiere de los accesos tipo catéter, puesto que simplemente es cuidar la fístula en su brazo, no poner presión en su brazo, no dormir sobre su brazo. Ay, Dios mío. Que no le tomen la presión arterial en el miembro donde tiene la fístula. Claro. Y además de eso, estar pendientes de la vibración que normalmente tiene el acceso. Esa vibración es vital. Doctora, me llamó muchísimo la atención el tema que usted dijo, es vida, es calidad de vida. ¿Tienen alguna estadística registrada o más o menos con la experiencia que usted ha tenido a lo largo de los años de cuánto tiempo pueden vivir más los pacientes realizándose estos procedimientos? El paciente que tiene catéter, ya sea temporal o tunelizado, esto no significa, ¿verdad?, de que va a tener menos vida que el paciente que tiene fístula. Claro. Porque depende mucho también de cada uno de los pacientes, de sus características propias y del cuidado que cada uno se da. Tenemos pacientes con catéteres tunelizados que pueden vivir muchísimos años con el mismo dispositivo. Wow. Es decir, pueden tener el mismo dispositivo alrededor de 5 o 6 años antes de que se amerite un cambio. La fístula, bien cuidada, puede llegar a durar hasta 10 años, 15 años, un solo acceso vascular, una sola fístula. Pero también hay pacientes cuyo cuidado es un poquito deficiente y esa fístula le dura tal vez solamente unos meses o un par de años. Ya has tenido casos, Doc. Así es, tenemos muchísimos casos, realmente hay tanta enfermedad renal crónica en Nicaragua que la cantidad de casos es espeluznante, la cantidad de casos que vemos a diario de jovencitos y también adultos mayores, o sea, es impresionante, por lo tanto, pues me pareció muy, muy importante que tengamos este segmento donde podamos tocar este tema tan vital. Totalmente. La alimentación me imagino que va de la mano con el cuidado. Claro que sí. De hecho, uno de los pilares importantes en el cuidado del paciente renal crónico es el manejo con la nutricionista. Todo el trabajo cuando tenemos un paciente es multidisciplinario. Debemos de tener tanto al cirujano, al nefrólogo, el personal de enfermería, tenemos también la nutricionista, la psicóloga, es tan importante. Por supuesto. Entonces, el manejo tiene que ser multidisciplinario. La nutricionista es vital porque ella es la persona que le va a indicar cuáles son, según su estudio, sus exámenes de laboratorio, cómo va el paciente, cuáles son los alimentos que no puede consumir, alimentos que tiene prohibido totalmente o aquellos que puede darse ahí un gustito, como decimos, exactamente. Un gustito. Doctor, ¿existen medidas de prevención para esta enfermedad? Bueno, importantísimo que nosotros tengamos siempre controles. La enfermedad renal crónica puede ser muy silenciosa y nosotros necesitamos hacer siempre controles, estar pendientes de nuestros exámenes de riñón. Así que le invito a que anualmente hagan sus estudios y se cuiden, tomen mucha agua.
Muchísimas gracias, doctora. De verdad espero que nos visite. Gracias por toda la información, pero por supuesto me encantaría saber de qué manera podemos agendar una cita con vos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me pueden contactar a través de las redes sociales, ¿verdad? En redes sociales me encuentran como Doctora Guerra Delgado en Facebook y también como Doctora Guerra Delgado en Instagram. También pueden agendar pues una cita conmigo directamente a través de mi número telefónico para agendar a la clínica. Atiendo tanto en Managua como en Chinandega y el número es el 870-37863. Perfecto, gracias doctora, que tenga un excelente día, gracias por visitarnos y mientras tanto nos vamos al otro lado de estudio a ver qué nos tiene mi querido Armando por allá.